Mi nombre es Teresa Aguilar y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de la segunda escuela de verano organizada por la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. En esta oportunidad quiero presentar a mis colegas Celeste Reyes y Cecilia Herrera, que presentarán el taller Uso de herramientas Zoom para la conformación de actividades grupales. Voy a presentar a mis colegas. Cecilia Herrera es directora de Currículum y Evaluación del Instituto de Matemática, Física y Estadística de nuestra universidad. De su formación es profesor de Estado de Matemática, licenciada en Educación Matemática y magíster en Ciencias de Educación, con mención en Currículum y Evaluación. Cecilia desde el año 2008 se desempeña como directora de Currículum y Evaluación del Instituto de Matemática INFE de la Universidad de las Américas, y se ha desempeñado elaborando programas, coordinando asignaturas, principalmente el ciclo básico, diseñando e implementando metodologías activas, incorporando evaluaciones presenciales y no presenciales a través de diversas plataformas, entre ellas Moodle y actualmente Blackboard. Celeste Reyes es coordinadora de Instituto de Matemática, ¿no es cierto?, del INFE, específicamente en el campus Maipú. Es licenciada en Educación Matemática y Computación, profesor de Estado en Matemática y Computación de la Universidad de la USACH. Además, es magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional en la Universidad Andrés Bello. También tiene un título en Informática Educativa de la Universidad de Chile. Tiene una amplia experiencia, ¿no es cierto?, en gestión institucional en educación superior. Se desempeña también en asignaturas del ciclo inicial de Universidad de las Américas, tales como Introducción a la Matemática Aplicada. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a mis colegas para que puedan exponer el taller que tienen preparado para todos ustedes. Hola, buenas tardes a todos y a todas los que estamos presentes hoy acá. Antes que todo, agradecerles la instancia de podernos reunir, y si están acá es porque el nombre ya les pareció atractivo, y eso para nosotros es súper valorable, ¿ya? La pandemia justamente nos hizo detenernos en nuestras prácticas educativas presenciales al lado de la pizarra y empezar a investigar sobre otras técnicas que nos permitían entregar el conocimiento no cerca del estudiante. Así que, la verdad, principalmente agradecer porque la pandemia nos trajo muchas cosas malas, pero también nos dio un empujón a los profesores y nos dijo, oye, ya pues, déjense de estar al lado de la pizarra presencial y piensen en otra alternativa. Así que bueno, vamos por ello. Celeste, ayúdame con la PPT, a cambiarla. Hoy día vamos a dividir nuestra presentación en 3 partes. La primera parte es un barniz, diría yo, un barniz teórico para no ser tan compleja esta presentación. La segunda parte va a trabajar mi colega Celeste y va a entregar los tips para trabajar por Zoom en grupos de trabajo, ¿ya?, que nos van a poder ayudar justamente en nuestras clases no presenciales. Y la tercera parte vamos a estudiar todos, porque vamos a volver a las clases y vamos a ser alumnos. Así que así vamos a dividir. La idea sería que, por favor, vayan dejando sus comentarios verbalmente o a través del chat, de tal manera que esto más que nada sea una conversación, más que una presentación. Cualquier duda que haya, por favor, detenemos la presentación y vamos aclarando las dudas, ¿ya? Esa es la idea de nuestra presentación hoy día. Así la vamos a llevar, ¿ya? Bueno, ya Teresita nos presentó a las dos, hemos trabajado juntas con Celeste, partimos como colegas y ahora somos amigas, así que la verdad que nos ha resultado bastante fácil trabajar. Contarles de que vamos a partir con una pregunta a esto. La pregunta es, ¿qué tan importante es para nosotros la interacción con otras personas? ¿Ya? ¿O en qué instancias de la vida nosotros hemos necesitado de otro para seguir avanzando en lo que necesitamos? ¿Ya? Es vital, ¿cierto? Dice Paola.
Pero tomémonos unos minutitos, a lo mejor cerremos los ojos, como queramos, y pensemos en alguna instancia en la cual necesitamos de otras personas. La verdad que son varias, ¿cierto? A veces en lo laboral, pero también en lo familiar. A veces hemos necesitado de otras personas para poder seguir avanzando en lo que estamos trabajando. Para ayudarle un poco a pensar, vamos con este video, Celeste. A ver si me ayudas. It's smarter to travel in groups. Gracias, Celeste. Bueno, es algo chistoso, algo divertido, algo que no es real. Sin embargo, a lo mejor podemos sacar alguna experiencia de estas 3 instancias que logramos ver. Entonces, me gustaría, si alguien puede a viva voz o en el chat, contarme qué cosas vio en común de estas 3 instancias que obviamente son totalmente reales. ¿Alguien vio algo que le llamó la atención? Solidaridad, dice Silvana. Sí, muy bien. Trabajo colaborativo. Claro que sí, pues. ¿Ah? Ahí había un trabajo en equipo, compañerismo. Pero ¿era un trabajo que no estaba planificado o todos tenían claro lo que tenían que hacer? Así como que se desesperaron y uno fue para allá, otro para acá. Tenían reacción. ¿Y estaba planificado? Sí, pues, claro, Catalina, había una organización detrás, ¿cierto? Justamente, Otto, unidos nadie los vencerá. Pero todos tenían claro, pero había alguien en particular que les decía lo que tenían que hacer. Había un líder, justamente, Paola, había un líder. Y ese líder ya estaba enfrente, ya había imaginado la situación. Ya la había imaginado y ya tenía la respuesta de cómo resolverla, ¿cierto? Además, las 3 instancias fueron situaciones que fueron exitosas. Las 3 se logró el objetivo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto nos puede ayudar un poquito a pensar cómo debe ser el trabajo colaborativo. Debe ser un trabajo conjunto en el que si falla uno, falla todo el equipo, ¿cierto? Todos son importantes en el trabajo colaborativo. Y sí hay un líder que es el que tiene que observar y ayudar si la situación no está dándose como debería darse, ¿cierto? Vamos, Celeste, con la próxima presentación. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos realmente de otros? La realidad nos dice que sí. Si vemos los animales, muchos de ellos trabajan en equipo y trabajan súper planificado. Y nosotros, los seres humanos, siempre estamos necesitando de otros. Imagínense, nacemos sin caminar, sin hablar. No somos capaces ni siquiera de alimentarnos al nacer. Por lo tanto, vamos necesitando de otros para poder subsistir, ya sea para alimentarnos
cuando somos más jóvenes, para que nos contengan emocionalmente, de adultos también, ya en nuestros trabajos. ¿Cuántas veces hemos necesitado de otro para seguir avanzando? Pero ¿qué pasa en el ámbito, en la pandemia, por ejemplo? Si ustedes se dieron cuenta, en la pandemia, por lo menos acá en Chile, ¿qué nos dijeron? Lo primero que nos dijeron, tienen que colocarse mascarilla e ir a todos lados con mascarilla. Fuimos a la farmacia, como locos, compramos mascarilla por montón. Salíamos a regar el pasto y nos poníamos la mascarilla. También nos dijeron que nos colocáramos alcohol gel en las manos. Y también todos nos fuimos colocando alcohol gel y siempre en nuestra cartera, si salimos, andamos como con 10 mascarillas y 4 alcohol gel. Y eso lo hicimos caso. Sin embargo, por lo menos en Chile, lo que más nos costó fue separarnos de nuestros seres queridos. Tuvimos cuarentenas que fueron realmente desgastantes para nosotros. Y creo que eso fue lo que más nos costó de la pandemia, no abrazar a nuestro ser querido, a nuestro amigo, a nuestro par, a nuestro compañero de trabajo, compañera, que veíamos a diario, ¿ya? Por lo tanto, la interacción con otros parece que es más importante de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Y en el ámbito escolar, ¿qué sucede? Por lo menos en Chile, nuestras clases están distribuidas en grupos cuando son muy pequeñitos, cuando son de pregrado, cuando son niños de kinder, de primero básico, uno va a las salas de clase y están distribuidas en grupitos, así como muestra la figura. Sin embargo, en la medida que nos vamos poniendo más grande y vamos avanzando en nuestra carrera escolar, nuestras sillas se van separando. Y en la básica en general tenemos nuestro compañero de banco. Con él interactuamos, pero nos cuesta más interactuar, salvo en los recreos, con compañeros que están ubicados en otro espacio de la sala. Ahora en la universidad, ¿para qué hablar de la universidad? Si en la universidad de repente nos encontramos con aulas muy grandes donde tenemos 60 o 70 estudiantes dentro de un aula. Estoy hablando en la presenciabilidad. Ahí, con suerte, interactuábamos un poco con el compañero al lado para poder escuchar al profesor. Entonces no había mucha interacción para que el profesor, que era el que tiene el conocimiento, nos traspasara toda su información, ¿ya? Entonces es poca la instancia que nosotros tenemos para interactuar con otros compañeros que no sea el de al lado. Sin embargo, ¿qué nos dice la literatura? Si tomamos 3 autores, por nombrar algunos, de distintos años, por ejemplo Vygotsky, el creador de la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Él nos dice que el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. ¿Qué dice Goleman? Creador, ¿cierto? O más que creador, famoso por su libro de la inteligencia emocional. Uno de sus 5 pilares de la inteligencia emocional justamente tiene que ver con las habilidades sociales. Y él es muy enfático, dice, si no dispones de unas buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien y si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas, no vas a llegar muy lejos, ¿ya? Y los hermanos Johnson, que han trabajado mucho en trabajo colaborativo, ellos dicen, al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo. Interesante lo que nos plantean ellos, ¿cierto? Y nos da para reflexionar a nosotros los profesores. Si buscamos definiciones de aprendizaje colaborativo, la verdad que nos vamos a encontrar con muchas. Acá tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, dicen que es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. En las aulas cooperativas se esperan que los alumnos se ayuden, que discutan con sus compañeros, que evalúen lo que saben los demás y los ayuden a superar sus problemas de comprensión, ¿ya? Eso es por nombrar algunos.
porque si no estaríamos eternamente dando definición. ¿Ya? Sigamos, Celeste. Ahora bien, contarles que nosotros hace un par de años trabajamos con Celeste un proyecto y nos ganamos un fondo concursable interno de la universidad. Y trabajamos una asignatura en particular que se llama MAT 110, que les cuento un poco el contexto de esta asignatura. Es una asignatura era un dolor de cabeza para nosotros, los profesores de matemáticas, porque en esta asignatura albergaba carreras como gastronomía, técnico en actividad física y superior, enfermería, varias carreras técnicas, y son estudiantes en general que no les gusta mucho la matemática y que esperaban no verla en la universidad. Entonces, los estudiantes por un lado la rechazaban mucho y por otro lado los profesores tampoco querían hacer clase en esa asignatura, porque veían que los estudiantes no se sentían motivados. Entonces, ¿qué se hizo? En esta asignatura se incorporaron secuencias didácticas que tenían contextos que eran familiares para el estudiante. Podían ser contextos de su área disciplinar, como también contextos de la realidad nacional o internacional, ¿ya? Y en base a ese contexto se iba trabajando el contenido, pero casi los estudiantes no se daban cuenta de que estaban trabajando el contenido. Pero el problema que teníamos era cómo lo percibían este cambio metodológico los estudiantes. Entonces, con Celeste trabajamos este proyecto de investigación y fuimos a entrevistar a todos los involucrados, a los profesores y también a nuestros estudiantes, ¿ya? Y acá estas secuencias didácticas que se trabajaban colaborativamente, ¿cierto? Nos entregaron esta información. Acá tengo algunos comentarios de algunas entrevistas que se realizaron. Dice, no permite que te quedes dormido. Entonces te mantienes despierto porque está analizando todo el rato, comparando. Es muy movida la clase. O sea, el estudiante al trabajar colaborativamente la actividad, la verdad que no se quedaba dormido ni miraba el WhatsApp porque tenía que estar despierto para poder responderle a sus compañeros. De hecho, ellos veían un rol muy importante, ¿ah? Cosa que no se veía en las clases tradicionales. Nos llamó mucho la atención el estudiante número 6, por ejemplo, dice, yo creo que al momento de juntarnos en grupo, como que tú sientes, como que tú tienes que aportar, porque trabajas en grupo. Entonces, como es un grupo, sientes que tienes que ayudar al compañero o que él te ayude a ti. Aquí está ahí, que es un término muy chileno, trabajando para un grupo de personas. Entonces encuentro que tenía como un rol importante. Ellos se sentían importantes y partícipe y responsable de su propio aprendizaje, ¿ya? Al trabajar en grupo tenemos diferentes opiniones y nos vamos dando cuenta de repente que estamos equivocados en hacer un ejercicio y se puede revertir. Vamos aprendiendo más rápido. Eso también es otra cosa que nos entrega el trabajo colaborativo, que es no tan solo el conocimiento, sino que también fortalecemos habilidades blandas, como escuchar al compañero, respetar la opinión de otro y llegar a consenso. Buenas tardes. Bueno, tal como dice Cecilia, estábamos trabajando, esto fue antes de 2 años, Cecilia dice un par de años, pero esto lo estábamos trabajando hace, yo diría, unos 5 años atrás más o menos. Y es que con la pandemia me perdí, sí, Celeste. Sí, y hace como 4 años partimos con el proyecto de investigación que nos trajo estos resultados. Entonces, estábamos súper bien, digamos, en esa asignatura, la introducción a la matemática aplicada, MAT 110, pero llegó la pandemia hace 2 años atrás. Y ahí, bueno, tuvimos que empezar a hacer clases por plataformas, primero Blackboard ocupábamos, después tuvimos que ocupar Zoom, y todo esto del trabajo colaborativo que habíamos avanzado y que sabíamos que teníamos buenos resultados, quedó ahí, stand-by, entonces no sabíamos mucho qué hacer. Fue ahí entonces cuando investigamos con Cecilia y encontramos que Zoom tiene una función que permite trabajar en grupos, ¿ya? Y eso es lo que ahora vamos a mostrar.
Bueno, tal como les decía, Zoom permite hacer grupos reducidos en donde cada grupo tiene su propio audio y su propia pantalla compartida. O sea, pueden compartir el material que ellos necesiten. Para poder trabajar en estos grupos es necesario primero cambiar, porque Zoom por defecto no viene con esto habilitado. Entonces uno tiene que meterse a la configuración de su cuenta de Zoom y activar dos cosas, que eso es lo que yo voy a mostrar ahora, ¿ya? ¿Qué hay que activar? Primero, que cada grupo pueda compartir el material, porque si bien el profesor está en la sala principal y puede compartir el material a todos, una vez que se arman los grupos, no pueden ver el material que el profesor compartió en la sala principal, entonces ahí tiene que haber un responsable de grupo que sea quien comparte el material en este grupo reducido. Y lo otro que hay que habilitar es que al profesor le aparezca el icono o la opción de sección de grupos, ¿ya? Todo eso se hace en configuración. Entonces aquí yo los invito a ustedes a que si tienen ya una cuenta de Zoom, se metan al sitio, si quieren lo vamos haciendo al tiro, para que les quede habilitadas estas dos cosas, o si no, después se les puede mandar esta presentación y lo pueden ver, ¿ya? Pero yo aquí tengo el paso a paso, digamos, para dejar listo esta configuración en sus cuentas. Entonces la idea es entrar a www.zoom.us. ¿Qué es la cuenta de Zoom? No pasa nada que ustedes estén conectados aquí por Zoom, ¿eh? Ustedes igual pueden entrar. Pinchan ingresar. Su correo electrónico con la cual crearon su cuenta de Zoom, su clave, e ingresan. Ustedes me van diciendo si lo están haciendo al tiro como para ir más lento o... No sé si... A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Y ahí Mirta dice al tiro, como que lo va a hacer. Entonces la idea es entrar a zoom.us. Ya, súper. Paola también. Voy a volver a compartir. Entonces ahí vamos ahí, ¿no es cierto? Ingresan. Y una vez dentro de Zoom, en la parte, en el costado izquierdo de la pantalla aparece configuración. Hay que pinchar ahí. En algunas cuentas de Zoom aparece separado las configuraciones básicas de las avanzadas, en otras no, como que no aparece esto y uno en el fondo tiene que ir bajando la pantalla de Zoom y las primeras van a ser las básicas y después más abajo están las avanzadas. Bueno, en la parte de configuración básica dice uso compartido de la pantalla, que por defecto viene habilitado, pero viene pinchado sobre el anfitrión. Entonces uno tiene que colocar todos los participantes, para que después cuando tengamos los grupos reducidos, cualquier estudiante pueda compartir su pantalla con el material, ¿no es cierto? Lo que había dicho delante. Y guardamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé si hasta ahí vamos ok con Paola, Mirta, que estaban configurando su cuenta. Si nos pueden contar. Ya. Sí, me dicen que sí. Podemos Ya. volver atrás si alguien se atrasa un poco, ¿ya? La idea es que hoy día sea como una especie de taller, más que una presentación. Ya, en la parte de configuración avanzada, que indico, a algunas personas no les aparece en su cuenta esta diferenciación, pero es cosa de bajar después de lo básico en las configuraciones está lo avanzado. Por defecto no está habilitado la sala para grupos en las cuentas que uno se crea. Entonces uno aquí tiene que mover este circulito para que quede habilitado. Pinchar acá donde dice permitir al anfitrión que asigne participantes a las salas para grupos pequeños al programar y luego guardar. Yo esta parte igual, espérenme. La puedo hacer aquí, porque aquí yo estoy con otra cuenta. Aparecía habilitada. Sí. ¿Se ve mi pantalla de Zoom? Sí. Ya. Entonces, lo voy a hacer acá. Configuración.
bajo uso compartido de pantalla, como les decía, viene habilitado, pero viene solo el anfitrión, así que ponemos todos los participantes y guarda. Y luego, más abajo, aquí están los avanzados, sala para grupos, lo habilito, permitir al anfitrión que asigne participantes a las salas para grupos pequeños al programa. Guarda. Eso es lo que había que hacer hasta ahora. Ah, ya, mira, ahí Mirta me decía que a ella le aparecía habilitado. Ya. Volvemos acá a la presentación. Entonces ahora, si yo ingreso a esta cuenta de Zoom, me va a aparecer un icono, acá abajito, en la parte inferior, que dice sección de grupos. Y con esta herramienta es que yo puedo formar grupos, ya sea de manera aleatoria, que Zoom escoge los participantes, o manualmente, ya automática o manualmente. Aquí hay que tener ojo, como tip, digamos, de la cantidad de grupos que uno forma. Bueno, siempre la literatura habla que lo ideal es tener grupos de no más allá de 4 participantes, pero a veces tenemos cursos con, no sé, 50 estudiantes, y si hago 12 grupos, el profesor no alcanza a monitorear cada uno de los grupos. Por lo tanto, ahí vamos a tener que sacrificar esto del número óptimo de grupos y hacer menos grupos, porque en la práctica no da. O sea, uno en la práctica lo más, en una hora de clase, puede pasearse por unos 6 o 7 grupos, no más que eso. ¿Ya? Entonces ahí, si lo hacemos, o sea, de esta forma podemos hacerlo automáticamente. Uno dice asignar, por ejemplo, 5 participantes en 2 secciones, porque aquí tenía como 6 estudiantes conectados, ya que esto lo hicimos de prueba para sacar estos pantallazos. Bueno, como les decía, se puede hacer automáticamente, donde yo pongo la cantidad de grupos, esto lo digito yo, que quiero que se formen, y pincho automáticamente. O bien, manualmente, en donde me van a aparecer aquí en un costado toda la lista de estudiantes. Por defecto me aparece solo un grupo que se llama sala 1, y yo pincho acá el nombre de los estudiantes que quiero que queden en ese grupo, y luego se presiona asignar. Para formar un nuevo grupo, acá abajito dice añadir una sección, y ahí se me va a formar la sala 2 o grupo 2, donde escojo a los otros estudiantes. Ya, aquí yo ya tengo una clase con los grupos ya armados. Por ejemplo, en el grupo 1 tengo a la alumna 1, alumna 5, alumno 3, y en el grupo 2 tengo a la alumna 6 y alumno 2. Si yo quiero entrar a un grupo para monitorear el avance del trabajo, simplemente pincho unirme ahí. Me va a aparecer esa pantalla, y para salir del grupo hay 2 formas. En esta misma ventana, en la misma opción donde estaba unirse, puedo salir, o bien desde la parte inferior, con azul y letras blancas dice salir de la sala. Ojo acá, porque aquí dice salir de la sala, y también está la opción de salir de la sesión, y a veces los profesores se confunden, me pasó, que a veces salí de la sesión en vez de salir de la sala. Entonces, se sugiere mejor de acá arriba salir de los grupos. Sí, dice Paola, también le pasó, y a los estudiantes también les pasa. Bueno, y como a los estudiantes también les pasa eso, o a veces a los estudiantes se les cae internet, o se les apaga la luz, y tienen que volver a entrar a nuestra sesión de clase, es importante cuando armamos los grupos, lo primero es decirle a los estudiantes que recuerden en qué grupo fueron asignados, porque a ellos les aparece ahí un mensaje de que el profesor lo está asignando, por ejemplo, a la sala 1, que sería el grupo 1, para que en el caso cuando vuelvan a ingresar, uno los incorpore al mismo grupo en que estaban, ¿ya? Celeste, Vamos. lo otro importante es que el profesor debe ir siempre a la sala principal, por si llega algún estudiante atrasado. Sí, sí, que también nos pasa, que de repente cuando el profesor está solo en los grupos monitoreando, llegó un estudiante atrasado a la sala principal y queda ahí como en la nube, como volando. Entonces es importante que el profesor igual vuelva de vez en cuando a la sala principal para ver si hay estudiantes que están ahí. Ya,
dice acá, si un integrante de un grupo me pide ayuda, al profesor le va a aparecer esta ventanita. Dice alumna 1 en la sala 1 solicitó ayuda. Entonces yo ahí pincho y me uno a la sesión. Ya, ¿qué otra cosa podemos hacer con esta función de grupos en Zoom? Se puede transmitir un mensaje a todos los grupos. Este mensaje tiene un límite de caracteres, así que no puede ser un mensaje tan largo. Usualmente se ocupa, por ejemplo, cuando ya falta poco tiempo para terminar esta actividad grupal, que uno escribe, estimados alumnos, faltan 5 minutos para terminar, vamos concluyendo, por ejemplo. Entonces uno lo escribe ahí, lo transmite, y ese mismo mensaje llega a todos los grupos. Y para terminar con estas sesiones de grupos reducidos y que volvamos todos a la sala principal, aquí hay un botón azul, o sea, digo rojo, perdón, que dice detener todas las sesiones. Y ahí todos los estudiantes van a ir volviendo, ¿no es cierto? Se demora un minuto o ellos pueden pinchar un botoncito donde vuelven al tiro, o de inmediato. Ya, ¿qué otra cosa aquí presentamos? Porque cuando partimos también con Cecilia, trabajando esto de los grupos en Zoom, nos pasaba que le decíamos al estudiante, usted me puede llamar, puede pedir ayuda, por ejemplo. Y el estudiante, ¿pero dónde veo eso? Y nosotras tampoco teníamos la vista como de estudiantes, entonces no sabíamos cómo lo veía el estudiante, ni tampoco si es que habían diferencias desde la vista del estudiante desde un computador o desde un celular, que sí las hay, mínimas, pero las hay. Entonces aquí la presentación está a la vista del estudiante. Por ejemplo, ¿cómo ve el estudiante la invitación para entrar al grupo? Es de manera similar, en un mensaje en el centro de la pantalla, ¿no es cierto? Al estudiante le aparece que tienen que entrar a la sesión de grupo pequeño y aparece el grupo al cual ha sido invitado. La opción pedir ayuda es diferente si es que está conectado desde el computador o desde el celular. Si está conectado desde el computador, al estudiante en la parte inferior de la pantalla, al lado del botón grabar, está un botoncito con un signo de interrogación que dice pedir ayuda. En cambio en el celular aparece arriba, ¿ya? Compartir pantalla es igual para ambos casos con el botón verde clásico, ¿no es cierto? Belén pregunta, ¿hay una opción para que cada estudiante elija a qué sala se quiere ir? No, no está esa opción. El estudiante solo puede transitar de la sala que fue asignado hasta la sala principal, pero el estudiante no puede pasearse a otro grupo, no puede cambiarse de grupo, digamos, a no ser que el profesor lo cambie. O previamente, antes de designar los grupos, si un estudiante me dice, profesora, quiero quedar con tal compañero en el grupo, uno lo podría asignar manualmente, digamos. Pero igual es recomendable, los autores indican que es recomendable ir variando los grupos, porque si no siempre quedan los amigos con los amigos, los estudiantes más aventajados con los más aventajados, y los más desventajados con los más desventajados. Entonces la idea, yo en mis clases, por ejemplo, siempre hacía grupos nuevos. Ya todas las clases, grupos nuevos, y así se van conociendo también. Bueno, y lo otro interesante que se da en esto del trabajo en grupo, que cuando uno está en una sesión con todos los estudiantes, pocos prenden su cámara, más bien ninguno. En cambio, en estos grupos pequeños, como son más pequeñitos y están en confianza, sí tienden a prender sus cámaras, ¿ya? Y obviamente interactuar, porque tienen que desarrollar el trabajo asignado. Voy a avanzar acá. Ya, y la vista del mensaje del profesor, ese mensaje que yo les digo que se da, o sea, se puede dar un mensaje en cualquier momento, pero lo recomendable es cuando falte poco tiempo para cerrar, desde el computador se ve en la parte superior y desde el celular un mensaje central. Para salir de la sala es un fondo azul con letras blancas bastante similar en ambos casos. Ya, ahora vamos a hacer una parte práctica en donde ustedes van a ser los estudiantes. Ceci. Sí, gracias Celeste. No sé si hay alguna duda, si quedaron atrasados en alguna parte de la que nos explicó Celeste. ¿No? Ya, de todas maneras, decirles que vamos a compartir esta PPT, entonces también ahí pueden ir revisando. Perfecto, muchas gracias. Bien.
cuando nosotros fuimos, antes pre-pandemia, cuando fuimos a visitar a los profesores y sus salas de clase, estaban prácticamente todo, el 100% trabajando en grupo. Entonces le preguntábamos al profesor que cómo había distribuido los grupos. Y nos pasó que el 100% le había dado la tarea de agruparse a los estudiantes, a los propios estudiantes. Como decía Celeste, esta es una tarea que es, a lo mejor para el profesor es la más fácil, ya, en grupo, ¿ah? Arme en grupo, y entonces queda justamente lo que nos comentaba Celeste, los buenos con los buenos, los malos con los malos, los amigos con los amigos. Y la idea es que también puedan interactuar con otros compañeros, ¿ya? Eso también va. Lo otro también, trabajar en grupo no significa que uno, por ejemplo, el más capo, hace la tarea, y el otro solamente transcribe lo que el más capo hizo, y los demás miran cómo el más capo hizo la tarea. Entonces aquí tampoco se está haciendo un trabajo colaborativo. La idea es que todos participen en una tarea en común, ¿cierto? ¿Ya? Entonces para ello es bueno que los grupos tengan ciertas responsabilidades. Y hay algunas responsabilidades que nos entrega la literatura. Por ejemplo, nos dice que debemos considerar un secretario, ¿ya? En el grupo. El secretario, como dice ahí, es el que va a plasmar las respuestas de todos los integrantes. Puede utilizar una pizarra de Zoom o hacer dibujos, ¿cierto? Un collage, ¿ya? Pero es el que va a ir transcribiendo lo que opinan todos los integrantes del grupo. Otra personaje importante es el relator, ¿ya? El relator es el que finalmente el que va a exponer, ¿ya? El que va a ser la voz del grupo. El que es muy importante también es el vigía del tiempo, o también se llama el controlador, porque es el que está mirando el tiempo y el nivel de avance, ¿ya? Porque si el profesor nos otorgó 15 minutos para realizar una tarea, el vigía del tiempo no puede decir, oye, van 14 minutos, nos queda un minuto. Él tiene que estar cada tiempo diciendo, bueno, aquí ya deberíamos haber avanzado esta parte, así que sigamos la que sigue, etc. ¿Ya? Bueno, y está el líder, o coordinador, ¿cierto?, del grupo, y también está el crítico, que es el que debe revisar la ortografía, la redacción, en que la hoja sea la adecuada, la que nos pidió el profesor, etc. ¿Ya? Esos son personajes que tienen ciertas responsabilidades frente al grupo, pero finalmente debemos tener claro que si falla uno, falla todo el grupo. ¿Ya? Esa es la idea más o menos del trabajo colaborativo. Que cada uno, bueno, hay muchas técnicas, una de ellas es la coevaluación y la autoevaluación, ¿ya? No debemos dejarlo de lado, nosotros estamos evaluando en toda instancia, lo que pasa es que uno siempre asocia la evaluación con la nota, ¿ya? No tiene por qué ir una nota, pero sí a lo mejor una coevaluación del grupo. Por eso también es importante ir rotando los grupos, a lo mejor no todas las clases, pero sí con alguna frecuencia, porque si nos toca, no sé, un compañero con el que no nos pasamos, tuvimos un problema personal previo, va a ser un poco más complejo poder trabajar, entonces también igual es bueno ir revisando eso, ¿ya? También, sí, como dice, se puede hacer una lista de cotejo, una rúbrica en la cual se vaya evaluando la participación del grupo, de cada integrante del grupo, ¿ya? ¿Cómo conviene realizar la asignación? Mirta, ¿me puede explicar un poco más? Que no entendemos la pregunta. No sé si Celeste la entiende. Sí, Mirta pregunta, ¿cómo conviene realizar la asignación de documentos de Google a cada grupo para poder controlar quién lo está editando y el avance? Es que entiendo que Mirta supone que uno comparte un documento con los grupos como en una nube, pero lo que nosotros hacemos es que tenemos estas secuencias didácticas, que es un documento en PDF, y es enviado previamente a cada responsable de compartir con su grupo reducido, digamos. Entonces, lo van escribiendo ahí mismo, con las opciones de escribir que tiene Zoom, como de pizarra. Yo lo decía, disculpe, lo decía pensando en que si se asigna un documento a Google, como ahí aparece quién está escribiendo, el profesor puede ver quién
son los que están escribiendo si trabaja el grupo un documento compartido y todos van editando. Aunque generalmente uno se encarga de escribir y además si unos están desde celular y otros desde computador, el que va a escribir es el que está en el computador. Exactamente. Claro, pero esa asignación de documento distinto para cada grupo tendría que ser, el documento tendría que estar cargado en el chat o enviarles el enlace. ¿De qué forma será conveniente entregarlo o por correo? Sí. O sea, En yo este siempre caso, previamente prefiero mandarlo antes de la clase, el material a trabajar, cosa de que Para una vez a que nos cada grupo. conectamos ya tengan claro en qué documento se va a Claro. hacer la clase, porque si no, en la misma Claro. clase se pierde mucho tiempo en qué documento y que lo abra, Claro. entonces la idea es que ya lo tengan previamente visto. Y ahí el encargado del grupo podría abrirlo y bueno, va a salir él Correcto. nomás como indicado como editor. Sí. Claro. por Bien. eso es muy importante también la evaluación que uno haga a su par, porque puede que el estudiante no haya escrito absolutamente nada, pero sí participó de la actividad. Entonces, la escritura tampoco nos garantiza tanto que tanto participó del grupo, porque a lo mejor podría copiar las ideas de otros y no participar en... Entonces, también eso es importante. Ahora, nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Blackboard, y en Blackboard los estudiantes tienen todo su material. Entonces, todos deberían disponer del material previamente, saben en qué día tienen que estudiar qué secuencia didáctica, la tienen programada desde el inicio. Está todo organizado por semana. Bueno, eso es más o menos lo que... ¿sí es gratuita Blackboard? Sí, Blackboard es una plataforma que está integrada en la universidad. La universidad nos proporciona Blackboard. Es como Moodle. Es una plataforma que nos permite ahí albergar, la verdad que es bastante completa, porque nos permite no tan solo albergar PDF, sino que nos permite chatear con nuestros estudiantes, mandarles correo. Tenemos el centro de calificaciones, donde los estudiantes también rinden sus evaluaciones, en este caso online, ¿cierto? Todo online. Vemos evaluaciones que son de desarrollo, pero también con alternativas, nos da opciones de hacer distintos tipos de evaluación. Claro, es similar a Classroom, sí. Y en esa plataforma nosotros le albergamos desde el inicio del semestre todas las secuencias didácticas. Y tienen los estudiantes un clase a clase, entonces saben, la semana 4, por ejemplo, tienen que ver, vamos a trabajar esta secuencia didáctica. Tienen todo, y los temas son, hemos hecho bastantes temas con Celeste que son bien lúdicos para los estudiantes. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de los mineros de Chile, los mineros que fueron rescatados, ¿sí? Fue muy conocido a nivel internacional. Bueno, tenemos una secuencia didáctica de números naturales que tiene que ver con los mineros, por ejemplo, que es algo que todos de alguna manera vivimos. O una secuencia didáctica que tiene que ver con reciclaje y cómo contaminan por ejemplo, las pilas, cómo contamina si nosotros podemos reciclar, que es un tema más de conciencia, ¿cierto? De conciencia medioambiental. También tenemos secuencias didácticas de eso. Tenemos secuencias didácticas de donación de órganos, de donación de sangre, que también nos permite también, además de enseñar matemática, que el estudiante reflexione con su par. Así que, y se hace muy entretenida la clase. Los estudiantes nos manifestaban en la entrevista que la clase se les hacía nada, se les pasaba volando, como decimos nosotros acá en Chile. Bien, vamos a la última parte de nuestra presentación, que es donde nosotros vamos a ser estudiantes. Entonces, Celeste, tú nos vas a ayudar ahí, ¿usted va a ser la profesora? Sí, bueno, veo que habemos 17 participantes, así que voy a hacer 4 grupos de 4, y bueno, en esta oportunidad no tenemos mucho tiempo, una vez que hagan los grupos van a disponer de 15 minutos, y en grupo van a
el líder, tienen que escoger un líder, va a realizar las siguientes preguntas a sus compañeros. Indica algunas actividades que hayas realizado en tu tiempo libre durante la pandemia y cuál ha sido la que te ha dado mayor satisfacción y por qué. Entonces, la idea es que el líder haga esta pregunta a sus compañeros y después cuando volvamos a la sala principal, el relator va a exponer. Pueden, acá como pusimos ideas, pueden hacer un collage en Word, pueden escribir en la pizarra, pueden anotar, si tienen tabletas, anotar sus respuestas en la tableta digitalizadora o simplemente contarlo, ¿ya? Voy a dejar de compartir y voy a hacer los grupos. Voy a crear entonces 4 grupos y automáticamente. La idea es que ustedes vayan entrando a sus grupos. Y ahí estamos volviendo todos, ¿no es cierto?, a la sala principal. Ya volvimos. Me todos. pillaron con la cámara abierta, la voy a cerrar. Ah, de este fenómeno que encendemos las cámaras cuando estamos en grupos más reducidos. Ya, grupo número 1 era Andrea Palma, Cecilia Herrera y Mary Cruz Sajama. Sí. Cuéntenos. Profesora, mire, nosotros hicimos una metodología distinta como vamos a exponer. ¿Ya? Que va a consistir en lo siguiente. Como éramos 3, la verdad que aprovechamos de conocer a nuestras compañeras que no las conocíamos, ¿cierto? Así que conversamos un poquito, la verdad, y vamos a exponerlo de la siguiente manera. Mary va a hablar de lo que hizo Andrea en tiempos de pandemia. ¿Y qué fue lo que le produjo mayor satisfacción? Andrea va a hablar de lo que hice yo en tiempos de pandemia y yo voy a hablar lo que hizo Mary. Así Ya. nos vamos a dividir. Entonces, Muy no bien. sé, Mary, ¿puedes partir tú? Que comience Mary. Ya, ¿ahí se escucha? Sí, te escuchamos bien. Voy a compartir, quería hacer una imagen, no sé si puedo compartir una imagen, como para que se vea en la pantalla. Sí, Ya. sí, abajito te tendría que aparecer compartir pantalla. Ahí está. Ahí está, no alcancé, quería poner como algo que identificar un poquito lo que estábamos conversando, pero me faltó poner un poquito lo que hacía yo, pero bueno, voy a poner, se me perdió la presentación, acá está, ahora sí. Ahora sí, entonces bueno, mi grupo consta de acá de Cecilia Herrera, de Andrea y bueno, quien les habla Mary Cruz, y en conversaciones acá entre las 3 íbamos viendo que lo que aprendimos en esta pandemia, que siempre se tiene que hacer algo positivo, ahí con referente a Andrea aprendió, bueno, ella es una persona ya, una docente del área de ciencias, entonces ella decidió ampliar sus conocimientos en la parte de dibujo, entonces se dedicó a buscar justo cursos para profundizar justamente el dibujo, pero que enfocado en ciencias. Eso, entre otras cosas más que hizo, eso más que nada. Muchas gracias, Mary. Ahora continúa Andrea. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Andrea y voy a exponer lo que hizo Cecilia. En el caso de ella, la universidad le otorgó una gran oportunidad que era la posibilidad de tomar cursos o talleres de manera gratuita que estaban implementando. Retomó cosas anteriores e integró unas nuevas. Entre ellas, al igual que yo, que antes dibujaba y después lo dejé de hacer, ella retomó lo que era el tejido a través de un taller de crochet. Además de eso, incorporó distintas actividades como, por ejemplo, practicar yoga o empezar a trotar, hasta pintar en las paredes de su casa. Entonces fueron muchas las actividades que realizó durante este periodo y también gracias a una oportunidad que le entregó la universidad de poder realizar estos talleres a los docentes. Muchas gracias, Andrea. Ceci. Sí, yo voy a contarles un poco de Mary. Mary es estudiante de Pedagogía de Educación Diferencial de la Universidad de Tarapacá y partió justo en pandemia a estudiar. Así que ha tenido todas sus clases en Zoom
Y algunos profesores sí han trabajado en grupo, con actividades grupales, pero no todos, ¿ya? Ella, lo que más le ha dado satisfacción en este periodo de pandemia fue justamente aprender de sus hijos. Ella tiene 2 hijos pequeños y le llamó mucho la atención la creatividad y facilidad que tenían los hijos para realizar videos, que eran muy espontáneos y que tenían muchas habilidades, y que ella de repente tenía ciertas aprensiones, pero se daba cuenta que ella estaba aprendiendo muchos de ellos, puesto que ellos tenían como inserta la tecnología, así que ellos terminaban enseñándole a Meg. Eso es más o menos, en resumen, lo de nuestra compañera que está en Arica en este minuto, acompañando. Muchas gracias, Ceci. Y qué interesante lo que cuenta Mary, que yo creo que a todos nos pasa un poco. Yo igual tengo un hijo chico y de repente le tengo que preguntar a él cosas tecnológicas que uno no se maneja, pero que ellos como que lo traen incorporado, ¿no es cierto? Tienen con esa habilidad innata. Muy bien. El grupo número 2 era Mirta González, Otto Alberto Bastidas, Silvana Arriagada y Teresa Aguilar. Ahí no sé quién va a ser el relator que nos va a contar del grupo. Sí, o sea, yo primero como dar una... Hola a todos. Estuvimos ahí, estuvimos con Mirta y Otto en el grupo. Bueno, sincerarnos que en realidad conversamos, o sea, como que nos conocimos, contamos un poco de nuestra experiencia y quizás algunas cosas complejas en pandemia, y después enumeramos algunas cosas que habíamos hecho en nuestros momentos de ocio y que era lo que más nos motivaba, o que que habíamos disfrutado más en como que se llama, en pandemia, en nuestros momentos libres. Yo igual tengo un hijo pequeño y la verdad las cosas es que lo que más disfruté fue poder compartir con él, que no hubiese tenido quizás la oportunidad de hacerlo por tanto tiempo. Estas circunstancias me llevaron a eso, así que por lo menos para mí es lo más significativo digamos, de la pandemia en sí, de la modalidad de trabajo que hemos llevado. También, no sé, me gustaría igual darles la oportunidad a los colegas quizás que ellos pudieran contar, o sea, yo igual recuerdo lo que dijimos, pero si quieren, no sé si quieren comentar lo que... O lo digo yo, como quieran Mirta. Ahí Otto levantó la mano, él va a comentar. Gracias, mi querida Teresa y Mirta, han sido 2 extraordinarias compañeras que hemos compartido esta mañana, algunos detalles de los procesos de nuestra vida a lo largo de esta pandemia. Realmente ha sido alentador escucharle a las compañeras su forma de pasarlas y de aprovecharlas, que eso ha sido la cuestión más importante. Si bien es cierto que a veces hemos pasado las 24 horas con la familia, yo les comentaba, pero a veces no hemos podido disfrutarlas, quienes somos docentes o quienes tenemos la oportunidad de entregarnos por esa docencia, de saber que era tan desesperante que no podíamos realizar lo mismo y que había que buscar metodologías, procesos, formas, didácticas, técnicas, inventarse, cuestionarse cosas de cómo llegar a nuestros estudiantes para que ellos pudiesen entender el sazón de lo que queríamos hacer nosotros para con ellos, para que su proceso de desarrollo y entendimiento no se perdiera. Realmente a muchos de nosotros no nos fue tan disfrutable la familia, pensar que la teníamos tan cerca y no la podíamos disfrutar, porque a veces nos tocó 24/7, como decía Mirta por ahí hace un momento, porque teníamos que contestar al padre las inquietudes, al estudiante, programar, preparar cada clase, tratar de hacerla lo más dinámica posible, lo más activa posible. Y en mi caso, les decía, yo soy profesor de cultura física, y usted sabe que es una, no digo 100% práctica porque no lo es. Lo que pasa es que yo lo trabajo así porque la teoría yo la estoy dando ahí en el momento que estoy trabajando con ellos, estoy dando las conceptualizaciones, los procesos científicos, metodológicos, etcétera, los aplico ahí para que ellos vayan asimilando de mejor manera. Pero transmitirlo sin hacer esa actividad fue un reto terrible. Entonces nos hemos mantenido muy ocupados, muy ocupados, no había día de descanso, aparte que
no tuvimos las oportunidades de tener algo tan cerca como un parque o algo que nos permitiera recrearnos un poquito más allá de la televisión. La televisión la aprovecharon los niños, la esposa de pronto en horas de ocio. Pero ha sido interesante y yo espero que todo esto, por eso me quedó este sabor del aprendizaje. Y les comentaba, no como algo que vaya a decir, uy, qué profesor, pero aproximadamente he realizado unos 140 y pico entre seminarios, talleres, cursos nacionales, internacionales, mundiales, congresos que tienen que ver con el área mía, que es de cultura física precisamente. Y esto me ha ayudado muchísimo, me ha beneficiado muchísimo y es lo que yo puedo sacar como conclusión de agradecimiento a la pandemia. Y el otro es echar para adelante porque no queda más. Gracias, Teresita y Mirta, por haber compartido. Gracias, profesora Celeste. Muchas gracias, Otto. Falta del grupo Silvana y Mirta. Mirta solamente, Silvana no estaba acá. Ya, perfecto. Bueno, en mi caso, cortito, como el lugar acá, Iquique, permite también acceder fácilmente a lugares naturales. O sea, tenemos acá el mar a la mano y el cerro de arena, nuestra duna, el Cerro Dragón. Entonces, la franja deportiva, por lo menos en la franja deportiva y en el horario de salida con menores, intentando desconectarse del teléfono y de las llamadas de apoderados y de alumnos, de las pedidas de auxilio de todos los días y a cada hora, intentando un poquito desconectarse de eso o sacrificando, apagando el internet por un rato cuando era posible, se pudo disfrutar en esos lugares con todas las restricciones que todos tuvimos. Claro. Pero claro, y el dolor que nos queda, yo creo que a todos los que tenemos hijos, de estar en la casa y estar atendiendo otras cosas y teniéndolos acá y que ellos no comprendan por qué no los podíamos atender a ellos, por qué no los podíamos escuchar. Pero bueno, esa es la parte, la dura, o sea, para los que estábamos trabajando y al mismo tiempo con nuestros hijos en la casa, que al último, teniéndolos acá mismo, siendo profes, tenían que arreglárselas solo y nosotros preocupados de otros. La realidad que vivimos mucho. Es así, tienes toda la razón, Mirta. Muchas gracias, Mirta. Bueno, y a todo el grupo 2. Vamos ahora con el grupo 3, Celinia Alfaro, Paola Salgado y Paula Chamorro. Ya, hola, soy Celinia. Quiero compartir la pantalla, unas imágenes. Espero poder hacerlo. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, ahí sí, se ve perfecto. Bueno, ahí representa un poco con esas imágenes lo que conversamos con mis compañeras de este taller, que son muy simpáticas, muy alegres, Paola y Paula. Bueno, empezando por Paola, dice que ella, ¿por qué Netflix está así en grande? Porque como que Netflix lo compartimos las tres, ¿ya? Todas veíamos series y todo, pero en particular Paola se entretenía mucho viendo unas series coreanas que le ayudaron como en su crecimiento personal, nos contaba, y también le gustaba mucho el karaoke, porque dice que le ayudaba a liberarse, a conectarse con ella misma, a, no sé, como a demostrar sus sentimientos. Y también su voz, sus dotes de cantante. Y por otro lado, Paula nos contaba que la artesanía para ella fue muy importante en pandemia, que a través de ella ella podía conectarse consigo misma. Y bueno, yo, Celinia, súper fanática de series en Netflix. Y bueno, yo creo que fuera de Netflix fue la actividad física la que me ayudó bastante. Hice mucho ejercicio, bajé de peso y eso produjo que mi salud mejorara. Así que eso es lo positivo de la pandemia que vimos como grupo. Eso. Muchas gracias al grupo, a Celinia, la felicito ahí por el collage, al igual que el grupo 1 que también es un collage.
Y Celina, nos tienes que dar el dato de bajar de peso, porque yo creo que a todos nos pasó lo contrario, que subimos de peso en pandemia. Caminar. Caminadora. Yo tenía una caminadora como se podía salir. Entonces la caminadora fue mi amiga. Yo Mira, solo qué bien. caminaba. Empecé con media hora y terminé con 1 hora y media. Buen dato ahí. Buen ejercicio. Y tener Sí. mucha fuerza de voluntad, sí. Eso. Sí. Es que hoy nos da ansiedad en esto de estar en la casa en pandemia, que el dulcecito después de almuerzo. Sí, Bueno. sí, eso es verdad. Pero la caminata es una muy buena opción. Sí. Súper dato ahí. Ya, y para terminar, vamos con el grupo 4, Catalina González, Henry Daniel Fierro, Rosa Honores y Santiago Cabezas. Hola a todos. ¿Ahí? Hola. ¿Sí? Sí, Sí. te escuchamos, Santiago. Ya, por ahí está Rosa, no sé si quiere prender cámara, Catalina, Henry. Ahí sí. Yo voy a compartir lo que anoté para que lo podamos Sí. discutir. Ya, Catalina, si quieres tú te presentas, yo refuerzo y entre todos reforzamos. Ya, perfecto. Bueno, al principio nosotros igual partimos unos minutos presentándonos. Ahí mencionamos que somos de todas diferentes partes. Gente mencionaba que era de Ecuador. También Santiago nos contaba que era de acá, que era director de la universidad. O sea, perdón, no me acuerdo del cargo, pero era parte de la universidad. Bueno, comentando nuestra experiencia en general en la pandemia, y estuvimos, lo que ya noté acá son algunas de las ideas que cada uno planteaba sobre lo que realizó en la pandemia, como salir del encierro, salir al campo, también conocer como los espacios de la casa, porque acá mencionaban que muchas veces, Rosa mencionaba, que muchas veces uno no tenía tiempo, y los aspectos buenos, entre comillas, de la pandemia fue eso, como aprovechar de conocer su propio espacio de la casa, también acercarse más con los familiares. También ella mencionaba que utilizó algunas herramientas digitales como Zoom para poder conversar con sus familiares, que a pesar de no estar físicamente juntos, es algo que le ayudó mucho para poder seguir en contacto. También coincidimos respecto a la actividad física. Empezamos a hacer como deporte, que en lo personal yo también lo mencioné porque creo que es una forma muy buena como de bajar la ansiedad que generaba estar encerrado también, y el estrés. Bueno, también se mencionaron algunos cursos o talleres como para formación continua, ir aprendiendo de otros colegas también, algunas otras realidades. Eso, en general. No sé si quieren agregar algo más. Sí, bueno, yo agregaría de que independiente que vivimos realidades muy distintas, ¿ah? Porque Henry viene en viaje por ahí, Henry, él es de Ecuador, Rosa está en Iquique, y nosotros con Catalina estamos acá en Santiago, así que son realidades muy distintas, pero muy similares, ¿ah? Al mismo tiempo. No sé si Henry tiene la opción de contarnos algo. Bueno, con todos, muy buenas tardes allá en Chile. Acá en Ecuador todavía estamos las 11:25 de la mañana. Es un gusto, vuelvo a repetirlo, Santiago y Catalina y Rosa. Estábamos conversando un poco de nuestras realidades y yo les conté de acá, un poco de acá de Ecuador, cómo, cómo lo estamos pasando en esta situación de pandemia, en esta situación con tratando de convivir con el coronavirus que nos ha afectado muchísimo. Acotando un poco más a lo expuesto en el grupo, sí ha sido bastante fuerte porque se ha tenido que ver familias, amigos, allegados, conocidos que han tenido que partir por esta situación y a veces no se ha podido acompañarlos, estar junto a ellos, darles ese apoyo emocional, ese apoyo moral que se necesita. Eso y nada más que, como todos, creo que hemos llegado al punto de que no dejen de hacer actividad física.
Eso es lo que nos permite subir el sistema inmunológico. Lo dice un profe de educación física que soy por acá, por Ecuador, por Quito. Eso sería, Santi, lo que podría hacer yo de mi parte para aportar un poco más al grupo. Gracias, gracias, Gerard Henry. Rosa, no sé si quieres agregar algo más. Sí, muy importante compartir que nosotros desde el año pasado, desde la última semana de mayo, ya nosotros estuvimos presencial en el colegio. Y ahí, obviamente, el encuentro fue maravilloso, el abrazar a tus colegas. Sabíamos que teníamos que ser solo con el codo o con el pie, pero la emoción de verdad que es muy distinta. Aprender a cuidarnos entre todos, entonces todos teníamos que seguir los protocolos, porque de esa manera estábamos demostrando el amor, el afecto hacia nuestros compañeros, el respeto y también hacia nuestros estudiantes. Fue maravilloso el aprender a convivir de otra manera, respetando normas, que obviamente era por la salud de todos, y también darnos espacios para convivir de una manera más informal. También por Zoom hacíamos karaoke, los profesores, hicimos lota, la pasamos súper bien, y esa misma instancia la seguimos manteniendo presencial. Y creo que aprendimos también la pandemia, aparte creo que tiene que ver con nosotros, o sea, la parte personal de la conducta humana, reconocer al otro, extrañar y reconocer las habilidades y las competencias que tiene el otro. Y a nivel de familia lo mismo, o sea, extrañar a tu familia, tener tantas ganas de abrazarlo y buscar la forma, creo que eso es súper importante y espero no perderla y que todos no la perdamos, lo que la pandemia nos entregó en forma positiva. Eso, Santi, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Ese ha sido entonces lo que les podemos comentar de nuestro grupo. Así, Celeste. Muchas gracias al grupo 4. Me quedo con lo que comentaba Rosa, la importancia de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros y el cuidarnos entre todos también, que es muy importante y que ya esto, o sea, el COVID llegó para quedarse. Ayer leía que se espera que 20, 30 años ya está esta enfermedad y vamos a tener que cuidarnos siempre, entre todos. Ceci. Sí, me quedé así con un gusto, así como, oh, no sé si les pasó a ustedes, pero bueno, este fue un botón de lo que podemos hacer de trabajo colaborativo con nuestros estudiantes. Inicialmente yo no creía que los estudiantes podían aprender en grupo, ¿ah? Siempre pensaba, tenía mis aprensiones, como que el profesor era el que enseñaba y nadie más podía enseñar en la sala de clase. Y la verdad que estaba muy equivocada. Ahora, no significa que el profesor se va a sentar en su escritorio y nada, los estudiantes van a hacer todo, porque el profesor tiene una tarea que es enorme, que es el de mediador, de poder interactuar con los estudiantes a través de los grupos, de poder detectar quiénes están trabajando, quiénes no están trabajando, quiénes van por buen camino y quiénes no van por buen camino. Ahora, lo importante es no darle la respuesta, sino que conducirlo para que ellos mismos descubran la respuesta. Esa es la tarea grande que tiene el profesor en estos espacios colaborativos. Pero nada, solamente agradecerle el que hayamos tomado 1 hora y media de nuestra vida, porque es así, de nuestra vida, y habernos intersectados todos en un objetivo común, que es justamente cómo entregar las mejores clases para que nuestros estudiantes aprendan. Yo creo que ese es nuestro objetivo como profesor. Así que nada, pues, un abrazo grande a la distancia, agradecerle, no sé si Teresa va a terminar. Sí, gracias Ceci, Celeste, de verdad, gracias por el taller, o sea, de verdad se agradece la instancia donde nos entregaron herramientas para trabajar en estas plataformas, ¿no es cierto?, tecnológicas, y donde de alguna forma la educación a distancia va a permanecer, entonces es algo bastante significativo, pero solo a modo de cierre, nuevamente agradecer por el taller
que dio más que solo para eso, sino que fue, creo que, una instancia muy agradable de conversación y de compartir y conocer a colegas en distintos lugares. Creo que fue una experiencia muy agradable, así que nuevamente muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo para compartir este taller, y gracias por supuesto a la organización de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas por brindar también este espacio. Así que eso, que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, que estén bien. Chao, chao.